Vamos a dar inicio y a darle cierta continuidad a esta materia de antropología. Creo que, si Dios nos permite, la próxima clase terminamos con antropología y, según mis cálculos, van a tener por lo menos más claro el tema del por qué somos la iglesia del Señor, por qué nosotros hoy estudiamos la Biblia, por qué escudriñamos la Escritura para poder entender mucho mejor desde la lente de la revelación especial. Para los que estuvieron en bibliología se recordarán, la revelación de Dios se compone de revelación general y revelación especial. La revelación general es a través, una de las tantas, la creación. Entonces podemos ver cómo Dios habla, o sea, se manifiesta, se da a conocer a través de la creación. Y uno de los salmos que mejor expresa esto, ¿se recuerdan cuál es? Uno de los salmos, ¿alguno se acuerda? No, un salmo que habla de revelación general y especial, pero específicamente. Salmo 10 y 19, ¿verdad? Para los que no estuvieron en la clase de bibliología, me gustaría que puedan tocar estos videos que están prácticamente grabados, subidos ya. Ahí veíamos justamente de cómo Dios, o el salmista, trae a través de la revelación especial, que es la Escritura, vamos a decir, herramienta que nos permite a nosotros quizás por ahí ampliar un poquito más el contexto de lo que es la comprensión de la revelación general, porque en realidad el hombre natural no discierne lo que es lo espiritual. Entonces nosotros, que estamos regenerados y que tenemos la revelación especial, que es la Escritura, podemos discernir todas las cosas y de quizás una perspectiva mucho más amplia, donde podemos comprender, vuelvo a decir, repitiendo ese pasaje, lo que para el hombre natural es locura. Entonces, hablar de la caída de Adán, hablar de la caída del hombre, hablar del pecado, hablar de cómo se originó el pecado, y llevarlo un poquito más allá de si Dios permitió, no permitió, si Dios decretó, no decretó, y si fue así, ¿por qué lo hizo? Son quizás las preguntas más difíciles de contestar. Podría ser, o podríamos decir que son temas tan profundos y tan controversiales que durante toda la historia ha habido diferentes posiciones. Entonces, muchos dicen que es una aberración decir que Dios decretó el pecado, que Dios permitió la caída, y obviamente lo llevan al plano de solamente el libre albedrío del hombre y dejan de lado lo que es la soberanía de Dios. Pero si nosotros queremos entenderlo desde el punto de vista bíblico, si nosotros tenemos que razonar, evaluar detalladamente la Escritura, desde el principio al fin, desde el Génesis al Apocalipsis, ¿qué es lo que más a nosotros nos expresa la palabra? Dejemos de lado el tema de la antropología por un momento. Pensemos así de manera general. ¿De qué habla la Biblia? ¿Qué es lo que...? Bueno, sí, dijimos en bibliología, cada libro habla de Cristo. Y si habla de Cristo, ¿para qué vino Cristo? ¿O quién es Cristo? El Salvador, perfecto. Y si hablamos de un Salvador, hablamos de una salvación. Y si hablamos de una salvación, esto presupone pecado. Si hablamos de salvación, presupone pecado. Y si hablamos de pecado, hablamos de algo que trajo como consecuencia, vamos a decir así, una suerte de daño a toda la creación de Dios. Y si hablamos nosotros de restauración dentro del plan de salvación, presupone, obviamente, toda esta tragedia del pecado, todas estas consecuencias del pecado, toda esta corrupción que generó el pecado en la creación de Dios. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra desde lo que enseña la Biblia,
Génesis 1:31 dice que todo lo que hizo el Señor era bueno en gran manera. Entonces, si tenemos esa premisa para entender la creación de Dios, que la creación de Dios está en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis, donde todos eran felices, todo era perfecto, la santidad, la justicia permanecía inalterable, el hombre había sido creado a imagen conforme a su semejanza, varón y hembra los había creado, y dijimos el porqué y estuvimos durante estas 2 primeras clases entendiendo el origen del hombre desde el punto de vista bíblico. Hablamos de teología, hablamos de antropología bíblica y no de una antropología humana o filosófica o psicológica, sino que siempre apuntamos a lo que la Escritura dice. Pero volvemos, versículo 31 de Génesis 1 dice: vio Dios que todo cuanto había hecho era bueno en gran manera. Todo lo que hizo el Señor fue perfecto, fue bueno en gran manera. ¿Por qué Dios tendría que permitir que esto bueno, que esto hermoso, que esto perfecto se vea alterado, se vea afectado? Bueno, estas son algunas de las preguntas que vamos a tratar de responder en esta clase. Porque la idea que los pocos que estamos aquí en esta tarde es que entendamos que nosotros entendemos la palabra del Señor desde lo que es la supremacía de Dios, desde lo que es la autoridad de Dios, de lo que es la soberanía de Dios, de lo que es el decreto eterno de Dios, la providencia de Dios, que ya lo vimos, y el mito del libre albedrío, engañoso, peligroso, sobre esa cierta autonomía que le ofrece la serpiente y que hoy vamos a repasar a Eva, y cómo trajo como consecuencia esta cajada de daño, porque los propósitos de Dios han sido siempre justamente hacer todo para su gloria. Entonces todo lo que hace Dios, y es Dios el que creó todo y determinó y decretó, preordenó para su gloria, entonces el Señor puso al hombre en el huerto del Edén y le dio mandamientos, le dio obviamente beneficios, porque dentro de los beneficios que vemos nosotros, para adentrarnos un poquito en el tema, que yo puse justamente allí, sobre la vida condicionada de Adán. Fue condicionado por un pacto de obras, donde vamos a ver después en Teología del Pacto, en algún momento cuando lleguemos a eso, los diferentes pactos y qué importancia tiene este pacto de creación, el pacto de obras, y obviamente el pacto de redención, el pacto de gracia. Pero hubo un pacto, y ese pacto obviamente era un acuerdo bajo amenaza, y ese acuerdo bajo amenaza era que Dios había puesto a Adán perfecto, como una persona responsable moralmente hablando, y obviamente le había determinado, versículo 16 de Génesis capítulo 2, vamos a verlo, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, después que en el versículo 15 lo leemos al contexto, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Ese versículo, cada vez que lo leamos, siempre lo llevemos al 2.5. Siempre lo llevemos al 2.5 de Génesis. ¿Qué significa eso? Que si Dios lo puso en el huerto del Edén a Adán para que lo labrara y para que lo cuidara, era porque el 5 nos daba la razón y el motivo por ello. Era porque, dice, aún no había ninguna planta en el campo, sobre la tierra ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. Entonces el propósito principal, fundamental, por el que el Señor pone, o mejor dicho, creó, formó al hombre, y que ya dijimos, pero como para recordatorio, que no fue por medio de su palabra como con toda la creación, sino que Él a la vez se involucró, porque lo formó, fue un tratamiento más personal con el hombre. Eso habla obviamente también de la diferencia que tiene en cuanto a la demás creación y en relación a su mujer, porque el hombre necesitaba una ayuda idónea y vio Dios que no era bueno que el hombre esté solo y la trajo a la mujer como compañera, como complemento. Entonces los dos, Adán y Eva,
en su, vamos a decir así, diferentes roles como varón y hembra, que vimos en la clase anterior, cuáles fueron marcados, si bien es cierto tenían igualdad en cuanto a personalidad y algunos otros temas, en la imagen misma, pero no así en cuanto a función. Cada uno cumplía una función. Entonces cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, en el versículo 16 dice, allí mandó Jehová. Y si hubo un mandamiento de Jehová, si hubo una orden de Dios, hubo allí una actitud de parte del Señor de lo que expresa, y me gusta cómo lo expresa la Confesión de Fe de Londres, donde dice que el hombre vino de la mano de Dios, su creador, era perfecto, era limpio, la ley justa que Dios le había hablado, estaba condicionada a una obediencia y amenazaba con muerte la desobediencia. La obediencia de Adán duró muy poco. ¿Por qué duró muy poco? Bueno, justamente porque cuando vimos nosotros también en la confesión de fe en el respecto al tema, al tópico de la creación, dice después que Dios creó al hombre, a todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra los creó con un alma racional e inmortal. De manera que Dios, dice, preparó para ellos una vida en armonía con Él. O sea, había una relación, había una comunión entre Dios y su creación, entre Dios y el hombre, que había hecho a imagen y semejanza de Él. Y fueron creados, dice, y dotados de conocimiento, de justicia y de santidad. Esto lo expresa claramente la confesión de fe. Dice, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón, eso lo vemos nosotros en Romanos, justamente cuando habla el apóstol Pablo de que el hombre es inexcusable delante del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso en su conciencia la que lo acusa o la que lo defiende, la ley. Por lo tanto, es otra manera en la que Dios, de este tema de la revelación general que vimos al inicio, se manifiesta a través de la conciencia del hombre, de la creación, y otro del tema de la conciencia. Por eso, por más que no reciban la Biblia, la palabra del Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las demás personas no reciban la revelación especial, que es la Escritura, que nosotros recibimos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Estas otras personas aún así quedan bajo el justo juicio de Dios por esa conciencia que los acusa o los defiende, porque la ley ha sido puesta en sus corazones. De modo que no tienen excusas delante del Señor cuando se presenten como personas responsables moralmente para dar cuenta a Dios de lo que hayan hecho, ya no en el cuerpo de Cristo, sino más bien en este mundo, donde su naturaleza, por la caída, ya vamos a ver, donde vimos que el estado actual del hombre, vamos a ver lo que es la depravación total, lo que significa y lo que no significa. Hay muchos teólogos que no quieren entrar en el detalle de la depravación total. Mucho arminianista y pelagianista han rechazado esta postura y obviamente han abrazado la postura del libre albedrío. Obviamente que nosotros sabemos que esto no puede ser así, porque el hombre sí está en un estado de corrupción moral. Esta depravación, lo que significa y lo que no significa, lo vamos a ver dentro de hoy, de lo posible, vamos a tratar de llegar, porque es largo el tema, pero volviendo al tema del origen del hombre, allí está en Génesis, allí se encuentra el hombre que había sido puesto, Dios ordenó que el hombre trabajara la tierra, y luego dice en el versículo 16, cuando vemos, le da ciertos beneficios. Es importante esto, que lo tengamos en cuenta, que hay un privilegio que recibe Adán, que lo entendamos desde esta parte. ¿Cuál es el privilegio? El Señor le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Punto. Privilegio de más. Si vamos al plano hoy y desde después de la caída de Adán, en cuanto al tema del subsistir, del ganar el pan con el sudor de la frente, si vamos a ese plano hoy en día, nosotros sabemos que si nos dicen, mirá, ¿sabes qué? Tenés todo esto para comer, pero perfecto,
estoy al alcance del sustento, estoy al alcance de lo elemental y de lo básico. Hasta el apóstol Pablo entendió esto, dijo, si tenés abrigo y tenés sustento, alimento, estate contento. No pida más nada. O sea, vemos el beneficio que muchas veces no le damos importancia desde lo teológico, le damos importancia desde lo humano, porque todos queremos comer, o sea, es normal, natural que tenemos que alimentarnos, pero no le damos la importancia del punto de vista teológico, de lo que significó que Dios creó al hombre y lo benefició con todo lo que tenía para comer. Pero le dijo, de todo esto podés comer. Pero siguió, no se terminó así. Versículo 17. Pero, un pero. Y ese pero es como que cambia toda la trayectoria de todo, ¿no? Porque cuando allí el Señor lo pone a Adán y le dice, mira, de todo esto puedes comer, y me imagino que Adán estaba mirando, ¿sí? Del que menos miró seguramente fue de ese árbol, del fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando el Señor le dijo, pero, y ahí ya seguramente se terminó enfocando en ese pero, ¿no? Pero dice, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día hubo una prohibición y una advertencia que es, primero no vas a comer de ese árbol, y luego la advertencia es porque si vos comes de ese árbol vas a morir. Una sentencia como consecuencia de una desobediencia, porque el hombre estaba con una vida condicionada a la obediencia, una vida condicionada a obedecer. Si era dependiente de Dios, era obvio que tenía que obedecer. Por lo tanto, esta cuestión de que el hombre se encontraba, vamos a decir así, en un estado de perfección, con un compañerismo pleno con Dios, si hubiera obedecido a Adán, porque no sé si usted se pregunta, che, ¿por qué no obedeció a Adán? Bueno, la respuesta, después de estudiar teología, es porque así lo quiso Dios, punto. Porque así lo determinó Dios. Dios determinó que Adán cayera. Usted dice, pero qué aberración esto. Porque sí, así lo quiso Dios. Porque Él lo decretó y lo determinó así. Para su propia gloria lo determinó así. Y hoy vamos a saber por qué razón Dios permitió la caída del hombre. Pero si el caso hubiera sido de que Adán continuara en ese estado de perfección, que no fue, pero que si hubiera sido así posible, estaría todo tranquilo. La creación hubiera seguido en su curso normal, en perfección. No sé, hoy no estaríamos nosotros aquí en este lugar, no nos conoceríamos, mire lo que estaríamos perdiendo. Pero en realidad, la desobediencia resultaría en una muerte espiritual, física, y con una consecuencia que no solamente sería el pecado de Adán, sino que sería vamos a decir así, una bomba de destrucción masiva para todo lo que ha sido creado por Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos esta cuestión de la caída del hombre, no debemos de verlo solamente como la caída de Adán y decir, bueno, Adán ya está, cayó y nada más. No. Por la caída de Adán nosotros caímos también. Después vamos a ver lo que es la imputación del pecado, pero eso va a la última clase. La doctrina del pecado es, creo yo, la doctrina por excelencia, porque es el lente por el cual nosotros vamos a comprender la gracia y la misericordia en favor de nosotros a través del acto de redención de la vida de Cristo en un cumplimiento de un pacto de redención eterno. Perdimos comunión con Dios, quedamos bajo la ira y la maldición de Dios, o sea que no es pequeña cosa la caída de Adán. Y además de eso, siendo responsables de por vida por toda la miseria que vivimos nosotros por causa del pecado de Adán, el dolor, el infierno, suficiente motivo como para decir, che, ¿por qué pasó todo lo que pasó? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? El Señor, vemos claramente, versículo 17,
determina, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces vemos esta cuestión de una advertencia. Ahora, es como que en el relato bíblico no lo estamos viendo desde la perspectiva muchas veces de lo que es la narración y de lo que es justamente la historia, de lo que es una historia real, literal, porque en realidad es así, pero no ordenada. Muchas veces nosotros leemos capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis y lo vemos como que está desordenado, ¿no? Y tenemos que ir ordenando algunas cosas. No es entrarnos en el tema de hoy, porque no estamos haciendo introducción al Antiguo Testamento y mucho menos estamos haciendo interpretación de Génesis, pero sí estamos viendo panorámicamente sobre esta cuestión de la creación del hombre y la caída del hombre y sus consecuencias. Entonces, para ordenarnos un poquito, vemos que como que casi termina todo Génesis capítulo 2 en una situación donde ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, después de que el hombre ya tenía su compañera, estaban muy contentos, ¿no? Muy felices en su relación con Dios, Adán y Eva, entre la relación entre ellos y con la creación. Entonces era como que ellos estaban pasándola bien, pero duró muy poco. Tampoco duró que obviamente cayeron de su estado original, de justicia y de santidad, y sus consecuencias fueron devastadoras. Pero antes de entrarnos a la caída en sí, vamos a ver esta cuestión de cómo se fue generando esta caída. Porque hubo una tentación, porque no está quitada de escena aquí en el capítulo 3 la serpiente, que era el animal más astuto del campo. Entonces, debemos de dar también cierta consideración para algunas cuestiones que son otros tipos de temas, como el tema de esa autonomía, de ese llamado mito del libre albedrío, y hasta cierta supremacía, vamos a decir así, en cuanto a lo que pretendía, en este caso, la mujer, Eva, que había tenido una charla con la serpiente. Capítulo 3 nos vamos arrimando. Muchos ven este capítulo y lo titulan como la caída del hombre. Bueno, siempre que hablan del capítulo 3 dice, esta es la caída del hombre. Y está así. Ahí está bien detallado en Génesis capítulo 3 todo lo que es la teología de la caída del hombre, o por lo menos tenemos una suerte de inicio para después echar mano a otras cosas que nos van a ir dando a nosotros más luz, de alguna manera teológicamente hablando, para adquirir una mayor apreciación de todo este tema de lo que ha sido la caída del hombre, el por qué permitió Dios la caída del hombre y hoy por qué estamos aquí. Vemos, por ejemplo, cómo comienza este punto. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales. Ahí vemos donde pusimos la tentación, ahí en el segundo ítem, Génesis 3 al 6, 1 al 6 vamos a leer, del versículo 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer. Punto. Como para no dejarlo pasar por alto. Si la Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, esto no está hablando de algo simbólico, era una serpiente, punto. Porque algunos han dicho y han querido objetar sobre si era una serpiente o era que era un no sé qué cosa. Bueno, la palabra claramente habla de una serpiente y podemos después desglosar un poquito más el punto de por qué en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, habla de justamente la serpiente antigua y Satanás, como dando evidencia clara para decir que allí estaba, a través de esa serpiente, el diablo mismo, haciendo de la suya, que ya había caído, ¿no? Y que también tenemos muy poco recurso teológico o bíblico para hablar de la caída de Satanás, pero sí lo tenemos, y también para entender de que esto ocurrió en un momento previo a lo que ha sido la caída del hombre. Lo que sí podemos entender es que la serpiente se acercó y comienza a tener una charla con la mujer, y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún, en la versión que yo tengo, de ningún árbol del huerto, como que hubo una provisión
rotunda de parte del Señor, cuando en realidad sabemos que esto no es así, porque el Señor le dijo, de todo árbol podéis comer. Ese era el mandato del Señor, es más, el beneficio del Señor. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque había una advertencia, el día que de él comas, morirás. Y dice, la mujer le responde a la serpiente, versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, pero sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver, versículo 6, la mujer, que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y lo comió y lo dio a su marido, el cual también, dice, comió al igual que ella. Aquí vemos nosotros esta cuestión de lo que es el origen del pecado. A través de una tentación, de una provocación, el origen del pecado. Deberíamos de analizar detalladamente qué es lo que pasó realmente allí. Pero ya tenemos base suficiente para saber que hubo una actitud, obviamente, de contradecir la veracidad de la palabra de Dios. Porque la serpiente, lo primero que dice es con que Dios os ha dicho, no comáis de todo. O sea, lo primero que hace la serpiente es llevarla a la duda, a generar duda, que no es ni más ni menos que lo que confirma el apóstol Pablo, para que tengamos nosotros referencia bíblica de esto, en Romanos capítulo 1, cuando dice la palabra del Señor, en el versículo, ya le digo, 25, 1:25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Donde expresa en ese título sobre la culpabilidad, obviamente, de la humanidad, del hombre, diciendo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué detienen? La verdad detienen con injusticia. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo en su carta a los romanos está haciendo una introducción, vamos a decir así, de lo que es justamente la cuestión del hombre sin excusa, de su culpa, que es justamente el tema del pecado, la culpa del pecado, y además de la pena del pecado, la culpa y la pena del pecado, que es la corrupción y la muerte espiritual. Y él está diciendo justamente sobre estas cosas que van sucediendo, que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, por los cuales Dios los entregó a la inmundicia y todo lo demás. Y él dice claramente en el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso es el modelo, ni más ni menos que desde el inicio se generó. O sea, el origen del pecado surge a través de una artimaña del diablo de cambiar justamente la verdad por la mentira. O sea, sacar la verdad o contradecir la veracidad de Dios, y obviamente imponer la mentira, generar duda y traer como consecuencia la desobediencia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque esto es dentro de lo que es la tentación. Dentro de la tentación se generaron muchas cosas. No solamente fue que hubo un ofrecimiento así, no, hubo algo bien planificado, y que es un modelo que nosotros tenemos que ver, porque nos va a servir a nosotros, fuera de la antropología, en nuestra vida diaria, para que veamos cómo ese modelo es una estrategia constante en el mundo en el cual vivimos nosotros, de un sistema corrupto, en el cual nosotros muchas veces somos presa por esta cuestión de que siempre va a verse desplazada la verdad. Por eso Jesús se presentó: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y además no solamente dijo eso, sino que él dijo: y conoceré la verdad, y la verdad los hará libre. Y vimos cómo reprochaban los fariseos: ¿de qué vamos a ser libres si no somos esclavos de nadie? Jesús tuvo que decirles que ellos eran de vuestro padre el diablo, porque él es el padre de mentira.
porque miente desde el principio. Y vemos esta realidad en el contexto escritural. Por eso estos temas a mí me apasionan. Me apasionan desde la teología misma. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver que Dios decretó esto, pero lo decretó con propósito. No lo decretó para que nosotros seamos comidos por la serpiente, por así decirlo, y tengamos nuestras consecuencias. Él todo lo hizo bueno y en gran manera, y si lo hizo bueno en gran manera, había suficiente razón ante esa grande perfección que Él había hecho para decir, ¿por qué permitió la caída? Si estaba todo de 10, si estaba espectacular, si era una creación perfecta, porque Él quería llegar a algo mucho más que eso bueno en gran manera, que era enaltecerse hasta lo sumo, glorificarse hasta donde nosotros ni siquiera podemos comprender con nuestra mente finita hoy en día, producto del pecado, nuestra naturaleza caída, corrompida, pero sí a través de la regeneración, de la obra de Cristo en nosotros, porque estamos en la iglesia del Señor, podemos disfrutarla ahora de esta cuestión de relación, de comunión, de reconciliación. Y qué bueno, porque ¿a dónde se disfruta más? No quiero decir con esto que le estoy haciendo apología al pecado. Con esto quiero decir que Dios lo permitió, por algo lo permitió, y así también nosotros a veces nos vemos en esa situación donde después de que somos culpados con justa razón y nos encontramos allí y nos arrepentimos y nos perdonan, es como que sentimos esa satisfacción de la libertad de haber sido perdonados y decir, ¡wow! ¡Qué lindo! No lo vuelvo a hacer más. O sea, nos deja una enseñanza, que es ahora me tengo que cuidar más que antes. Bueno, en el primer ataque que hizo la serpiente, se la llevó por delante a la primera pareja creada a imagen y semejanza de Dios. Aquí vemos una tentación, una provocación, y hubo una cuestión de lo que me gusta, voy a hacerlo nada más así a vuelo de pájaro. Aquí el teólogo Gruden hace mención de que el pecado impactó la base del conocimiento. Impactó la base del conocimiento. En ese acto de tentación, en esa situación se generó algo. Porque Gruden dice, ¿qué es la verdad? Es la pregunta que se realizaba. Esa pregunta fue, ¿qué es la verdad? Como que la serpiente la llevó a la mujer, ¿qué es la verdad? Con que Dios ha dicho que no comes de todo árbol. Y se comenzó a tratar de desplazar esta verdad. Por lo tanto, afectó la base del conocimiento. ¿En qué sentido? En que la serpiente comenzó a dibujar, de alguna manera, lo que para ella era la verdad y no para lo que Dios había dicho. O sea que desacreditó la palabra de Dios y llevó a realizar un experimento, a través del engaño obviamente, de que no era tan así como el Señor había dicho, que no tenía nada de verdad de eso. Entonces el pecado impactó la base del conocimiento, porque sabían, Adán y Eva sabían lo que era bueno, que Dios lo había hecho moralmente a ellos y de alguna manera en justicia y en santidad perfecta. Por lo tanto, afecta eso y también afecta las normas morales. ¿Por qué? ¿Qué es lo bueno? Le pregunta. ¿Qué es lo bueno? Es la pregunta que se realiza. ¿Qué es lo bueno? ¿Robar es bueno? ¿Mentir es bueno? Bueno, esto generó también una suerte de confrontación, porque llevó a lo que el Señor le había dicho anteriormente, en el versículo 17 del capítulo 2, lo vimos justamente, dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Bueno, mire lo que le dice la serpiente en el 3:5. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y le susurra, seréis como Dios. ¿Saben qué? No lo necesitan a Dios. No lo necesitan a Dios. No necesitan un pastor en la iglesia. Ustedes pueden solos.
Ustedes necesitan ser independientes, autonomía. Ustedes necesitan libre albedrío. Ustedes no necesitan ser responsables de nada, ni siquiera darle cuenta a nadie. Ustedes solamente van a vivir para ustedes y van a decidir lo que es bueno y lo que es malo, punto. Imagínense cómo generó esto. Un ataque directamente a las normas morales que Dios había establecido sobre lo que era bueno. Esa serpiente estaba afectando su conocimiento, estaba afectando sus normas morales, y luego terminó redondeando sobre la última etapa, el tercero, que era, realmente, ¿quién soy yo? Porque lo llevó a eso. ¿Quién soy yo? ¿Saben quiénes son ustedes? Ustedes son unos títeres del Dios. Ustedes son manejados por Dios. Pero imagínense. Entonces esta cuestión lo llevó, como lo dice, a un intento de colocarse como Dios, de ser como Dios, y obviamente totalmente ir en contra de la veracidad de la Escritura, de la palabra del Señor, de estar bajo subordinación como creación al Creador y Señor de todas las cosas. Entonces esta cuestión se desató allí. Nosotros tenemos que, cada vez que leemos el pasaje, tratar de desglosarlo y ver qué es lo que pasó realmente. Dice que la mujer vio que el fruto era bueno para comer, que tenía buen aspecto, que era deseable para adquirir sabiduría. Tomó, comió. Por lo tanto, ¿qué pasó ahí en ese momento? En ese mismo momento fueron abiertos sus ojos. Así fue. Fueron abiertos sus ojos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Conocieron que estaban desnudos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. En ese momento, después de haber hecho lo que no tenían que haber hecho, obviamente, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Perdieron la pureza. Pierden la santidad, pierden la justicia, caen justamente de ese estado original. Ahora se ven manchados, ahora se ven avergonzados. Una actitud, ¿qué hacen? Tratan de buscar hojas de higuera, se hacen un delantal. ¿Por qué? Porque el hombre, ahora en su estado caído, en estado de corrupción moral, el hombre pretende de alguna manera tratar de esconder su pecado. Se quiere esconder. Y cuando Dios, obviamente, observa esto, dice la palabra del Señor, en el versículo 8, luego oyeron la voz de Jehová, de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Se podían esconder de Dios realmente? Era imposible. Y allí vemos, ¿a quién lo llamó Dios? A Adán, porque él era el responsable. Era la cabeza de toda la creación. Representante. Le podemos ver cómo Jesús, cómo Pablo hace mención del primer Adán y el postrer Adán, cuando veamos la doctrina del pecado, que se llama técnicamente jamartología, narrar el blanco. Vamos a ver cómo en el capítulo de Romanos 5, desde el versículo 12 en adelante, hace esta cuestión de analogía y de comparación entre el primer Adán y el postrer Adán en cuanto al pecado y en cuanto a la redención. Pero eso va a ser más adelante. Aquí vemos cómo de alguna manera empiezan a huir, empiezan a esconderse, se vieron desnudos, quisieron de manera inútil tratar de cubrir su vergüenza con los medios equivocados, ¿no? Tratando de ver cómo trataban de solucionar lo que ya estaba arruinado. La caída del hombre, el pecado les trajo temor. Dice la palabra del Señor, versículo 10, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Trajo miedo. Ahí vemos nosotros, por ejemplo, las consecuencias inmediatas
que estamos viendo ahora desde el versículo 7 al 10. Esas fueron las consecuencias inmediatas. Abren sus ojos, se ven desnudos, tratan de ocultarse, se avergüenzan. Ya cometieron pecado, ya desobedecieron. No fue solamente, como dijimos, un simple pecado. Fue una tragedia esto. Fue un desastre universal. Una relación rota por todo lado. Se rompió la relación y la comunión que tenían armoniosa con Dios. Entre ellos ya comienza a ver ahora, ¿no? Ya van a ver cómo empiezan ahora las cuestiones. Y con la creación. Por eso seguimos viendo que se esconde. Y ahí comienza, de alguna manera, lo que ha sido justamente que el hombre pecador, ¿qué hace el hombre pecador por tendencia? ¿Viene a los pies de Cristo o huye de los pies de Cristo? Huye de la santa presencia de Dios y teme a su juicio. Y cuando nosotros cometemos algo malo, cuando éramos chicos generalmente, no ahora que somos grandes ya no, tanto. A veces hacemos también alguna, ¿no? Es como que, ¿no le pasó a usted? Yo estaba trabajando en una oportunidad y hago haciendo unos pasitos para atrás, una solera así ponemos en el suelo, no sé cuánto salía esa, una cosa de mármol, impresionante. ¡Plac! No sé, lo primero que sentí fue un escalofrío por todo el cuerpo, después hice así y la vi que estaba hundida sobre el recién, vamos a decir así, bueno, mezcla, no sé qué cosa, material que había sido recién colocado, y yo miraba para todos lados, y como no vi que nadie me vio, agarré y traté de ponerlo en posición, ¿no? Como que quedara un poquito menos quebrado de lo que lo había dejado. Y traté de verle la forma y dije, no, pero se ve la limita porque está la ruptura allí. Entonces dije, con algo lo puedo cubrir para que no se vea tanto. Entonces no tuve mejor idea que tirarle polvo de ladrillo todo arriba, como estaba en construcción hay que pase desapercibido. ¿Se imagina? No pasó ni un par de minutos y el dueño viene y dice, ¿quién quebró esto? Se había dado cuenta. Parece que venía revisando las cosas y miró así, lo vio como que estaba medio chanfleado, hizo así, bueno, en fin. Lo apuntó, usted que me apuntó a mí si yo no era el que estaba haciendo la construcción. O sea, yo era el ayudante. ¿A quién lo apuntó? Al que estaba contratado. No le voy a decir quién era. Un hermano de acá de la iglesia. Lo apuntó. Alberto Ardoy. ¿Quién rompió esto? Alberto estaba espantado, no sabía nada. Y decía, no tengo idea, decía. Y yo estaba pálido, transpiraba helado así. No quería decir nada, no quería respirar. Miraba por otro lado, me hacía de cortar con la moladora cualquier cosa, me iba para afuera. Era de terror. Y en ese momento dice, ya sé quién fue. Esos muchachos que vienen y descargan aquí, era una pescadería. Pasan con los cajones pesados, seguro que eso de alguno, ya el dueño, sí, debe ser eso. Bueno, mirá, hace la corta, sacalo, ya compro otro, mirá lo que pagué por eso. Y yo dije, zafé, pero nunca zafé, porque siempre queda la consecuencia de lo que no es justamente obrar bien, ¿verdad? Lo correcto hubiera sido, seguramente me corrían en ese momento, ¿no? Venir y decir, yo fui. Nunca lo hice, pero vi, y eso me demostró que la cobardía está en el hombre por su caída. Entonces cuando uno comete un error, o peca, vamos a decir más allá que un error blanco, aunque esa acepción del jamartía es errar, tirar para errar, esa es la verdad. Es que uno lo quiso errar, no es que me salió mal el tiro, porque dijimos nosotros que no existe la bala perdida, ¿no? Todo pasa porque Dios lo permite. No pasó. Y hoy me recuerdo esto porque quizás por ahí con un poco de risa, pero esa es la cuestión. El hombre que había sido creado de imagen y semejanza de Dios acababa de perder todo. No era una solera nada más. Una bomba atómica que destruyó toda la creación de Dios. Y allí se encontraba. No sé cómo estaba. Si pálido, temblando, si ya estaban las taquicardias en ese momento y las arritmias, no sé.
Si le había subido la presión, le había bajado el azúcar, no tengo idea. Pero sí que se escondió porque tuvo miedo, eso lo dice la Escritura. No sé de qué manera tuvo miedo, espanto, no tengo idea. Pero así fue la situación. Y eso es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, el hombre hoy, sin Cristo, pecador, muerto en delitos y en pecado, corre de la presencia de Dios, huye de la presencia de Dios y teme su juicio, que es justo. Una vez que hemos visto estos puntos de, vamos a decir, una vida condicionada a la obediencia, la tentación y las consecuencias, vamos a adentrarnos un poquito más a las preguntas antes de entrar al tema del estado actual del hombre, porque yo quiero responder estas preguntas que nos van a servir a nosotros. Yo creo que usted va a salir con una mayor claridad y usted va a entender el por qué nosotros tenemos que predicar el Evangelio, por qué nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios, por qué nosotros tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Hay preguntas que nos podemos hacer a través de todo esto. Estoy dejando de lado los juicios que vienen, ¿no? Después de la caída, usted lo puede leer desde el capítulo, el versículo, creo que es el versículo 14, ¿sí? Hay algunas cuestiones que no las estoy tocando ahora, que son las, vamos a decir así, las maldiciones, los juicios, vamos a decir así, de parte de Dios para con, en primer lugar, ¿quién va? El hombre, después la mujer, y no se queda tampoco la serpiente y no va, ¿no? Ahí también recibe. Entonces, esas cuestiones no las vamos a ver ahora por una cuestión de tiempo. Pero sí solamente me quiero remitir al versículo 15, que es cuando ya la toca la serpiente. 3.15, sí, estamos justo en el capítulo 3 en cuanto a la caída. Dice, Jehová le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás, estoy leyendo el 14 yo, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo 15, que era el que tenía que leer, y yo leí el 14, no sé por qué, es, pondré enemistad entre ti, se refería a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta expresión, vamos a decir, del capítulo 15, se llama, para los que no conocen, y algunos sí, y lo recordarán, lo que se llama el protoevangelio. El protoevangelio es donde tenemos nosotros el inicio, vamos a decir así, proto es primero, el primer anunciamiento, si lo podemos entender de esta manera, de lo que es el evangelio de salvación por la obra redentora de Cristo. No vamos a entrar en detalle, pero claramente tenemos más, obviamente, fundamento bíblico, donde dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, hablando de la serpiente, y la simiente suya, hablando de la simiente de la mujer, del cual obviamente entendemos que es Cristo, nacido de mujer, ¿verdad? Luego dice, esta te herirá en la cabeza, hablando de la serpiente, y tú le herirás en el talón, en el calcañar, que es justamente donde fue horadado el Señor en la crucifixión. Es un protoevangelio, es para tenerlo en cuenta como un comentario agregado, para que ustedes sepan que hay el primer anunciamiento del evangelio, que se llama protoevangelio, así es conocido en teología, aparece justamente en el Génesis 3.15. Jesucristo es la simiente de la mujer, María, y en la cruz Satanás hirió en el calcañar a Jesús. Cristo fue herido, pero no mortalmente. Él resucitó de los muertos. En la cruz Cristo hirió a Satanás en la cabeza. Satanás fue herido mortalmente y él fue derrotado eternamente. Esa es la pura verdad. Ahora, este relato de la caída nos lleva a nosotros a introducirnos en algunas preguntas que son importantes. Por ejemplo, comprender esta tragedia que ocurrió a través de la caída del hombre en cuanto a la condenación, nos va a permitir a nosotros también poder tener quizás un poquito más de claridad sobre la gracia y la misericordia de Dios.
decirlo de esta manera, una explicación adecuada del estado actual del hombre. Yo voy al médico. ¿Cuál es el estado actual de mi paciente? O yo soy el médico y mi paciente viene a mí. Yo como médico yo tengo que saber cuál es el estado actual de mi paciente para saber cuál es el tratamiento correcto que yo le voy a hacer a mi paciente. Cuando yo voy al médico, tengo que dejarme evaluar y examinar y contarle todo. ¿Cómo estás comiendo? ¿Estás haciendo dieta? Sí, mentira, te comés de esto, te comés aquello. No seas mentiroso. Decirle la verdad porque el médico necesita tomar nota. No me cuido, la verdad no hago sedentarismo, no hago actividad física, tabaquismo, sí, fumo, alcoholismo y de vez en cuando 2, 3 damas juanas. Entonces ya hay suficiente motivo como para que el médico tiene un problemón. Tiene daños toxicológicos, tiene problemas de riesgo de todo tipo, porque es una persona que se alimenta mal, porque no tiene una buena actividad física, en fin. Ya lo vamos poniendo más o menos, lo vamos encajonando y lo vamos poniendo el cajón, más o menos así. Entonces el médico dice, bueno, este está medio grave ya. Necesitamos hacer reparación completa. A este hay que bajarle ¿cómo se llama? Los panchitos, lechuguita y tomatito, y mandarlo a caminar un poco más porque está muy quieto. ¿Qué quiero decir con esto? Conocer el estado actual del hombre en su condición de corrupto, que es lo que vamos a ver, lo que es el estado de depravación total, nos va a dar a nosotros una idea clara de justamente la gracia y la misericordia de Dios que resplandece por la obra de nuestro Señor Jesucristo, para entender justamente cómo es esto de la caída del hombre, que Dios terminó permitiendo para que después Jesucristo sea exaltado hasta lo sumo, y la obra expiatoria en la cruz del Calvario, para librarnos de esa maldad producto de la caída. Entonces, hoy vamos a ver estas preguntas que quiero y considero que son importantes responder. Preguntas como por ejemplo, o temas como por ejemplo, la maldad del hombre, la naturaleza del hombre en su estado caído, me refiero a si tiene o no libre albedrío, su depravación, la soberanía de Dios, cuál fue el propósito eterno de Dios. Bueno, son estas cuestiones. Una pregunta es, ¿cómo puede caer moralmente un ser santo y justo? ¿Cómo puede caer moralmente un ser que ha sido creado perfectamente por Dios, santo y justo? ¿Cómo puede? Una pregunta que vamos a responder. La otra es, ¿Dios ordenó, predestinó la caída del hombre? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el propósito eterno de Dios en la caída? Entonces, el primer punto es, ¿cómo pudo caer Adán? ¿Cómo pudo? No los medios que fueron y que lo llevaron, sino cómo pudo. Bueno, primero y principal tenemos que entender algo. Y esta es nuestra premisa. Dios permite la caída del hombre sin que Él sea el autor del pecado. Por lo tanto, las Escrituras afirman que la caída no fue resultado de una falla del Creador. Nunca fue así. Todas las obras del Señor, y vamos a ver algunos pasajes, son perfectas. Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Cualquier cosa, hermano, me hace seña vos por el tema de la filmación. Damos tiempo. Allí vamos a ver que todas las obras de Dios, 32:4, son perfectas. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, dice, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él, es justo y recto. En ese cántico de Moisés está dando una clara característica de la personalidad, de la esencia y de la naturaleza de Dios. Dios es perfecto, sus obras son perfectas, sus caminos son rectos. Dios es de verdad, Dios de verdad, es un Dios de verdad, o sea, no es un Dios que miente, no hay maldad en Él, Él es justo y recto. Eso lo dice la Escritura.
Luego dice que él no puede ser tentado, Santiago capítulo 1, versículo 13, lo expresa, y también dice que él no tienta a nadie, allí agregado eso, o sea, no solamente no puede ser tentado, sino que tampoco tienta a nadie, hablando de Dios, Santiago capítulo 1, versículo 13, ¿sí? Allí dice: cuando alguno es tentado, no diga, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero claro, no nos quedemos con eso nada más, sino vamos a la cuestión de la realidad que Santiago trae a luz y dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Uno es seducido de su propia pasión. Vio que el fruto era bueno, codiciable, agradable, para alcanzar sabiduría. ¡Wow! Ella primero fue vulnerado su oído, tuvo una charla con la serpiente. O sea que desplazó la verdad por la mentira. Después ya vio. Porque ahí se puso en juicio el tema que es bueno. No, esto es bueno. No, si a mí me decían otra cosa. Claro, es que sabe Dios que cuando sus ojos sean abiertos van a ser como Dios. Lo provocó, lo llevó a la autonomía. Y aquí dice Santiago que uno mismo de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Mientras es tentado, no es pecado, pero hubo una tentación y una caída. ¿Por qué? Porque la mujer tomó, comió y se lo dio a su marido. Entonces da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Fueron destituidos, fueron desterrados, perdieron, no de manera, ya vamos a ver con lo que significa y no significa la depravación total, toda la imagen de Dios, sino se distorsionó esa imagen de Dios. Sigamos, ¿la caída fue culpa de Adán o no fue culpa de Adán? ¿Tuvo algo que ver Dios en esto? No, porque era responsable Adán. Era un ser creado con una vida condicionada a la obediencia. Dios había puesto su ley en su corazón y se deleitaba en la santidad y la justicia, pero vino la tentación y aunque él no había caído, no estaba corrompido y ni su corazón estaba inclinado al mal, la confesión de fe dice claramente, me gusta la expresión que dice, donde dice, sin embargo, había la posibilidad de que la quebrantaran a la ley, al mandato, dejados a la libertad de su voluntad que era mudable. Eso es lo que está diciendo. Y terminó ocurriendo eso. O sea, que existía la posibilidad, por lo tanto, la culpa es de Adán. ¿Qué dice? Ya lo leímos en la clase anterior, Eclesiastés 7:29, lo leímos. He aquí, dice, solamente he hallado esto, dice allí Salomón, el sabio Salomón. Dice, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero más ellos buscaron muchas perversiones. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Entonces, a la luz de esta verdad que tenemos, que Dios es un Dios cuya obra es perfecta, que Dios no es tentado por nadie, ni tienta a nadie, y que al contrario Dios lo que hizo, cuando lo hizo al hombre, lo hizo recto, nada más que el hombre está inclinado a la perversión, podemos entender que aquí comenzamos a tener una cierta lucha teológica con esto de cómo es posible que Adán
puede haber caído de su estado de santidad, de perfección y de justicia? Bueno, ¿cómo es posible que aquellas criaturas creadas a la imagen de Dios llegaran a escoger el mal sobre el bien? Adán y Eva tenían una verdadera inclinación hacia el bien y no había nada corrupto ni malo, eso lo dijimos anteriormente. Por lo tanto, ellos, vamos a decir así, estaban en una situación de perfección, pero vemos que fueron atraídos por la tentación, que hubo, lo que dice Santiago, de su propio interior, una atracción. La mujer fue la que vio que era bueno, y el marido comió sin decir nada, escuchándolo a Samuel Pérez Millos, dice: pastor, el hombre, después de que la mujer cayó, se vio solo nuevamente. ¿Por qué? Porque él quedaba siendo aún perfecto y ya la mujer ya había pecado, y se vio solo. Entonces no quiso quedarse solo y terminó acompañándola ahora en la caída de la mujer. Pero que eso, por eso viste que Pablo habla en Corintios 11 sobre la cuestión esta de que la mujer calle en la congregación, porque ella fue la que tomó del árbol del fruto y lo dio a su marido. Porque donde hay una mujer que quiera gobernar, no una mujer de Dios que acompaña al hombre de Dios, sino una mujer que quiera gobernar, trae confusión y desorden, dice la palabra de Dios. Entonces aquí hay una cuestión de que la caída va más allá de la comprensión humana. No podemos a veces nosotros, ¿cómo pasó? ¿Por qué pasó? Y nos preguntamos muchas cosas. Bueno, vamos a ir ordenando algunas cuestiones. Pero vemos que a través de la historia, de tratar de explicar esta caída, todas tienen ciertas limitaciones y problemas. Como digo, a veces queremos justificar el libre albedrío y nos quedamos anclados en cosas que no tienen fundamento teológico. Pero si nosotros, sin tratar de forzar lo que dice la Escritura, podemos entender la soberanía de Dios, el decreto eterno de Dios, vamos a comenzar de alguna manera a ordenar esto teológicamente a tal punto de que nos sea claro, entendible y adecuado, como dije, porque la antropología desde el punto de vista bíblico de manera adecuada nos lleva a tener una adecuada comprensión de la salvación que Cristo nos propició por gracia. Entonces estas cosas, por eso entiendo yo de que es necesario que nos detengamos a ver problemas que han surgido. Primero, tenemos que comenzar desde lo más simple. Siempre que hacemos hermenéutica dicen hay que llevarle al texto de lo más simple a lo más complejo. No podemos darle a un texto que tiene oscuridad y tratar de oscurecerlo más con otro texto, sino tratarlo de llevar desde lo más oscuro a lo más claro. Vamos a ver que Dios, vamos a decir, ordenó la caída, decretó, determinó, predeterminó, inclusive predestinó, esa es la palabra, que sucediera. Si tuviéramos que preguntarnos, ¿fue Dios el que decretó la caída del hombre? ¿Qué responderíamos nosotros que estamos aquí? Sí, sin dudarlo, sí, lo decretó. Pero eso es sumamente importante que obviamente entendamos qué significa eso y qué no significa eso que Dios decretó la caída del hombre. Entonces, al decir que Dios ordenó la caída no significa que Dios forzó a Satanás, o sea que lo buscó a Satanás y lo encarriló para que se vaya allí a hablar con la mujer, para que tentara a Adán y a Eva, o que Dios manipuló para que ellos desobedecieran su mandamiento. Lo que ellos hicieron, lo hicieron voluntariamente. Eso nos tiene que quedar bien en claro. Dios no lo forzó. Por eso dice que Dios ordenó todo sin forzar nada. No hubo algo externo al hombre, sino que el hombre, desde su mismo interior, hubo una inclinación para con esto de la tentación, obviamente, y por eso la caída. Entonces, eso es importante, que nosotros tengamos en cuenta que no significa que Dios forzó, que Dios manipuló, y mucho menos
que Dios es el autor del pecado, porque tenemos pasajes suficientes para saber y entender de que Dios no peca, Él no puede ser tentado, Él no tienta a nadie y no hay maldad en Dios. Ahora, decir que Dios ordenó la caída sí significa esto, que sin duda iba a suceder. Iba a suceder. Eso es lo que tenemos que saber, que la caída iba a suceder, que si Dios la ordenó, iba a suceder, sin que Él la manipulara, sin que Él forzara esa caída. La voluntad de Dios fue que Adán fuera probado. ¿Qué pasó? Así como Satanás fue probado, también Adán fue probado. Satanás cayó, Adán cayó. Fuera probado. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo tenía que probar Adán? ¿En qué sentido lo tenía que probar? Bueno, vamos a ir respondiendo. Número 1. Si se mantenía firme, y podría haber sucedido, que Dios de alguna manera hubiera enviado una cierta protección para que no hubiera caído, o que Dios hubiera prohibido a Satanás para que tentara a Eva, pero aquí lo que tenemos que entender es que la gracia, para que pueda triunfar, para que haya ese grito de triunfo, debía el hombre caer en el pecado. Por lo tanto, antes tenía que triunfar la tentación de Satanás para con la creación de Adán y Eva. O sea, tenía que triunfar el mal para que después triunfe el bien. Esa es la cuestión. Entonces, hay muchas cosas que considero yo de que muchos teólogos hablan y expresan sobre esta cuestión de si Dios ordenó o no ordenó la caída. Nos debe de quedar bien en claro que Dios sí permitió que fueran tentados y sí permitió que ellos cayeran, pero vamos a ver las razones y el motivo por las que Él lo permitió. Y vemos razones y motivos suficientes, por ejemplo, al entender la soberanía eterna de Dios, cuando vemos que el mismo Jesucristo aún estaba dentro del plan eterno de Dios, porque dice la palabra en Hechos 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Y en Hechos 4:27 y 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Estos son pasajes ya que vimos nosotros cuando hablamos de la soberanía de Dios, cuando hablamos del decreto eterno de Dios, inclusive cuando hablamos de la providencia de Dios, para hacer lo que tu mano y tu consejo, ahí vemos el consejo, ahí vemos el decreto, ahí vemos el designio, ahí vemos el propósito, ahí vemos lo que Dios preordenó, predeterminó de antemano para que sucediera. Dice, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, Dios no es el autor del pecado. Dios no manipula a nadie para que pequen contra Él, pero sí predestinó la caída del hombre. Predestinó que sucediera a través de acciones voluntarias que Satanás, Adán y Eva responsablemente se vieron involucrados, aunque nuestras mentes finitas no puedan comprender plenamente cómo Dios puede ser absolutamente soberano sobre cada evento de la historia y sobre cada uno de los actos individuales sin destruir la libertad individual. Hablábamos como esa expresión de Calvino, que Dios tiene un taller mecánico en el cual Él no se ensucia las manos. ¿Usted ha visto algún mecánico que no se ensucia las manos? Todo tan manchado. Bueno, Él no. Hay misterio aquí en muchas cosas, pero nosotros encontramos pasajes escriturales y lo vimos cuando vimos el caso de José. Vosotros pensaste en hacerme mal a mí. Lo vimos en Génesis 45, 5, y lo vimos también en Génesis 50, cuando le da la respuesta en el versículo 20, donde le dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Así, de esa misma manera, como vimos cómo el Hijo
de Dios, Jesucristo, vino a este mundo y murió en manos de inicuos, crucificándolo en la cruz del Calvario, así también como en la vida de José y en otros ejemplos, lo que es realmente que Dios es un Dios que controla todas las cosas, y lo dijimos, tanto grandes como pequeñas, visibles e invisibles. En la Escritura vemos que Dios ordena, predetermina un evento que ocurra y a la vez ofrece los medios. Por lo tanto, hablamos de providencia, de todas las acciones que se deben de cumplir, las ordena sin ser Él el autor del pecado y del mal, sin manipular la voluntad de la creación, en este caso de Adán, Eva y también de Satanás, porque se vio implicado, pero sí los hombres voluntariamente los hombres voluntariamente incurrieron en pecado. Por lo tanto, la caída de Satanás, la caída de la raza humana, Eva y Adán, fueron resultado de su propio pecado, por lo tanto son responsables, y aún siendo responsables, cumplen con el determinado consejo de Dios, lo que Dios había predeterminado, ese plan eterno de Dios, que Dios decretó, no un plan pequeño, un gran plan. Por eso el plan de redención, que lo vemos desde Génesis al Apocalipsis, no es una historia desconectada de la Biblia. Eso es algo hermoso. La Biblia no son libros desconectados, como vimos muchas veces en algunos videos. No me recuerdo el autor ahora, en este momento, pero dice, la Biblia no es un libro desconectado. Desde Génesis al Apocalipsis hay una historia de un hombre caído y de un plan de redención en el cual nosotros fuimos elegidos delante de la fundación del mundo para ser ahora lo que somos, hijos de Dios, para vivir una eternidad con Él. Entonces, a través de este gran plan, en ese gran propósito, nosotros podemos entender lo que la Escritura expresa con palabras como la de Pablo en Romanos 11, 33 y 36, dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables. No lo podemos entender, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Es una pregunta retórica. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él son, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que dice Pablo. Claro, Pablo tenía una teología de la caída del hombre impresionante, por eso él entendía la cuestión del pecado, por eso habló en su carta a Romanos, en la carta de Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, bueno, los 16 capítulos, que es teología pura en cuanto al tema del plan de redención. Si queremos entender algo del plan de redención, estudiemos Romanos y después estudiemos todo lo demás, pero ahí vamos a ver, oh, ¿quién eres tú para que altergues contra Dios? ¿Le dirá el barro al alfarero, por qué me hiciste de esta manera? ¿Qué dice la palabra del Señor? Si Él hace como Él quiere, punto. Y no solamente eso, para que veamos que es Dios glorioso, porque así lo expresa su palabra, cuando dice en el capítulo 9, muchas veces ya lo hemos leído, versículo 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira, ¿qué quiso mostrar Dios? Su ira. Y hacer notorio que su poder soportó con mucha paciencia, dice que soportó con mucha paciencia, los vasos de ira preparados para destrucción. Es una pregunta que hace Pablo. Romanos 9, 22. Y el 23 dice, Él, para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, que había preparado de antemano para gloria. Entonces, Dios no se vio sorprendido por la caída del hombre. No lo agarró la noche a Dios. No es que Dios estaba un poquito descuidado y se le quemó el guiso. No. Primero que vimos que Dios no necesitaba crear al hombre, porque Él no estaba solo, como aburrido, y lo tuvo que hacer al hombre. No. Primero y principal lo hizo para su propia gloria, y lo vimos. Era el fin
de la creación del hombre su propia gloria. Para gloria mía los he creado, dice Isaías. Los formé, los hice, los llamé. Entonces aquí vamos entendiendo un poquito más que cuando nosotros aceptamos esta postura escritural bíblica de que el hombre, Dios decretó la caída del hombre, y no es que el hombre cayó porque, bueno, un descuido, un plan A y un plan B de Dios. No hay un plan, hay un gran plan trazado de eternidad a través de su decreto eterno, de que Dios iba a glorificarse también a través de la caída del hombre. Entonces, ¿cuál es el propósito eterno de Dios en la caída del hombre? Bueno, habiendo demostrado que la caída fue resultado de ¿qué? De la desobediencia libre de la criatura, y a la vez cumpliendo el eterno propósito de Dios. Ahora es necesario que busquemos entender cuál fue entonces el propósito, a lo que dice la Escritura. A la luz de la palabra, nosotros tenemos que entender cuál fue ese propósito. Porque hay sufrimiento o no hay sufrimiento a través de la caída. Hay consecuencia o no hay consecuencia a través de la caída. Por supuesto, y devastadoras, como dijimos. Que no fue solamente un pecado de Adán y ya está, que era para llenar el plan de Dios, para como cumplimiento. No, Dios se dolió, porque Dios no se deleita en el pecado. Pero había un plan de Dios también a la vez, así como el Hijo vino a la tierra y se dolió también por el pecado y la maldad del hombre, así también, de esa manera, nosotros hoy nos dolemos con el pecado después de haber entendido el plan eterno de Dios, porque ahora entendemos para qué fuimos creados, en el original, y en esa reconciliación de ese proceso de restauración de la imagen de Dios a través de la obra redentora. Tenemos revelación. ¿Qué es? Número 1, si quieren anotar. Sabemos que por medio de las Escrituras, que la caída, número 1, la caída del hombre, la nación de Israel, la cruz de Cristo, la iglesia, mire cómo va esto. Número 1, vamos a ordenarnos. La creación del universo. Que no comienza Génesis, en el principio creó Dios todo, los cielos y la tierra. Bueno, la creación del universo, la caída del hombre, la nación de Israel, porque después vamos a entender por qué la nación de Israel, la cruz de Cristo, la iglesia, el juicio de las naciones, todo esto tiene un propósito que es grande y finalmente determina la plenitud, mire lo que digo, la plenitud de los atributos de Dios. ¿Cómo yo iba a comprender la plenitud de los atributos de Dios estando en estado de perfección? ¿Cómo iba a entender a ese Dios amplio en perdonar si yo seguía en perfección? ¿Cómo iba a entender ese plan eterno de redención a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y del amor profundo que a veces lo cantamos, y cuando lo cantamos, pero lo cantamos nosotros hasta nuestra limitada conocimiento teológico? ¿Por qué? Porque nuestra mente finita nos permite a nosotros expresar lo que conocemos. Ah, sí, se quedó ahí. Bueno, ponga después de Israel, ponga la cruz de Cristo, la iglesia, el juicio de las naciones. Todo esto, mire, iglesia amada, revela a su creación el solo hecho de que Dios busca ser glorificado y gozarse plenamente en un acto de comunión con ese hombre que fue creado a imagen y semejanza de él, porque él vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, pero como ya lo había hecho bueno y en gran manera, él quería más gloria todavía. Entonces, vemos el punto que vamos a desarrollar es la revelación plena de los atributos de Dios. Dios creó el universo para ser un escenario sobre el cual él pueda demostrar su infinita gloria. Ese es el punto. Entonces, su persona, y por eso estudiamos los atributos de Dios, que son sus perfecciones, sus virtudes, permiten que cantamos una canción que dice, el Dios que adoramos
¿cuándo adoramos a Dios? Porque cuando Pablo estaba predicando allí en el Areópago, en Corintio, en Atenas, y ahí decía, al Dios no conocido. Bueno, a ese Dios no conocido, a ese que yo predico. Ellos adoraban muchos dioses, pero él venía a darle a conocer a ese Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, nos quebrantamos delante de Él. Entendemos la caída nuestra y lo entendemos en el plano de la redención, porque hoy no la entendemos a la caída nosotros como desde el punto de vista humano, en el sentido de decir de conocimiento personal, sino que lo entendemos desde la realidad de la tragedia que ocurrió en ese lugar, en el huerto del Edén, pero que vamos a ser restaurados en el paraíso que en el Apocalipsis habla, y en la manera en que Dios lo expresa. Por lo tanto, vemos estas cuestiones cuando el cristiano adora a Dios, lo adora a través de los atributos de Dios. ¿Me pueden nombrar algunos atributos? Comunicable, incomunicable, ya lo vieron. ¿Adoramos la santidad de Dios? ¿Adoramos el poder de Dios? ¿Adoramos su presencia o su omnipresencia, su omnisciencia? Adoramos todo. Por lo tanto, una es esta cuestión. ¿Por qué Dios permitió la caída? Dios permitió la caída para que a través de todo ese acto de historia que vimos nosotros, desde la creación, la caída, Israel, la cruz de Cristo, la iglesia, los juicios, las naciones, todo este tema terminen en una gloria eterna para Cristo. Cuando el cristiano adora, entonces lo hace ahora con un amor incondicional de Dios, porque recibe el amor de Dios. Él dice que derramó en nosotros, a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, el amor, para que ahora nosotros le amemos, no que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó a nosotros y se entregó a nosotros. Porque Pablo dice, porque aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo por los injustos. Más que eso, ¿qué podemos decir? Cuando nosotros no tenemos esta revelación clara de la caída del hombre, de nuestra pena y la culpa, de haber perdido nuestro estado original de santidad y de justicia y haber entrado en una vida de muerte, por eso estamos muertos en delitos y en pecados, delitos, transgresiones, pecado, estamos muertos. Sucede de que de pronto es como que no nos hacemos responsables delante de Dios por la cuestión esta. Pero cuando viene la palabra y viene la revelación a través de los atributos de Dios en cuanto a que el hombre es responsable de su caída, no hacemos otra cosa que bendecir el nombre del Señor y cumplir con lo que la palabra del Señor expresa en Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Creo que era Efesios 1, 5 y 6. No la tengo la cita, pero está ahí. Yo sé que de Efesios capítulo 1 no nos vamos a mover. Déjeme que confirme. Versículo 6 dice. Bueno, dice versículo 5, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque fue voluntad de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa es la realidad. Versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando nosotros entendemos esto, ahora venimos a Dios a adorarle, pero lo hacemos con un espíritu realmente agradecido, con ese amor y ese agradecimiento de haber realmente recibido esa gracia de Dios. También la revelación de este plan en cuanto a la caída del hombre sirve para entender la plenitud de las glorias de Cristo. Entonces ahí vemos justamente cómo la obra más grande de Dios es la muerte y la resurrección de su Hijo. Dijimos que la
la historia o el acto más insignificante. El más insignificante está en control del Señor, que Él ha caído un cabello. Así también el acto más importante dentro de la historia, que ha sido la cruz de Cristo, también no escapa del gobierno absoluto de Dios. Por lo tanto, vemos la gloria de Cristo, la gloria de la cruz. Vemos cómo Jesucristo vino a este mundo y tomó nuestro lugar, esa muerte vicaria, sustituta, en la cual Él tuvo que morir por nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era muerte. Él tomó nuestro lugar. Por lo tanto, vimos allí, ahí vemos, y en cuando veamos soteriología, las doctrinas de la gracia, vamos a ver justamente estos temas. Pero hubo una muerte y una resurrección del Hijo para salvación. Qué importante es poder entender esta cuestión del resplandor de la gloria de Dios en la cruz de Jesucristo. Hay una expresión de un teólogo que dice bendita caída de Adán. Y otro dice vale 1000 caídas y millones de caídas la gloria de la cruz de Cristo. Claro, somos millones que fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Entonces vemos que si el hombre no hubiera caído, no hubiera habido gloria de Cristo. No hubiéramos expresado, no hubiera habido el resplandor de la gloria de Cristo de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como lo dice el Evangelio, la carta de los Corintios, donde el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero nosotros, gracias a Dios, sí tenemos el resplandor de su gloria a través de su palabra misma. Si no hubiera caído el hombre, no hubiera habido Calvario, no hubiera habido un Salvador. Entonces, es suficiente motivo para glorificar a Dios. Y aun cuando los ángeles mismos dicen que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. ¿De qué? Exaltan la gloria de Cristo por ese pecador arrepentido. Vemos ese trasfondo. Y también la revelación de la dependencia del hombre. Y con esto terminamos. Una de las más asombrosas verdades acerca de Dios es que Él es absolutamente libre de necesidad o dependencia. Dijimos en uno de los atributos sobre la independencia de Dios. Y en esa base de la independencia de Dios, Dios no necesitaba crear al hombre, punto. Él no necesitaba de nadie. Pero todo lo hizo para su propia gloria. No lo hice por vosotros, sino por amor a mí mismo, dice. Cuando lo habla en Ezequiel capítulo 36 en relación a la cuestión esta de la salvación o de la conversión, que quita el corazón de piedra y le pone un corazón de carne y le pone un espíritu nuevo. Esa es la realidad en la cual nosotros vemos que su existencia, hablamos de Dios, el cumplimiento de su voluntad y su fidelidad no depende de nada ni de nadie. Por lo tanto, eso habla de la independencia. Él es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosustentador, autosuficiente, independiente y libre. Dios no necesita de nadie. Todos los demás seres derivan de su vida y bienestar. Por lo tanto, también vemos esta cuestión de la expresión de la dependencia del hombre en relación a Dios. ¿Por qué? Porque el universo no solamente fue creado por Dios, sino que también depende del poder continuo de Dios para sostenerlo y preservarlo. Dijimos que no es la postura del dualismo, que Dios creó, hizo toda la creación y es como que existiesen dos poderes, ¿no? La tierra que está allí y Dios aparte. No. Dios es trascendente porque es superior a la creación, pero es inmanente porque se involucra en la creación. La sostiene, la dirige y eso es providencia. Por lo tanto, vemos que lo preserva, lo sostiene. Pero si Él retira su poder, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Dios retira su poder en un momento determinado? El mundo se convierte en un caos. ¿Sabe por qué no se manifiesta más el pecado? Porque Dios no lo permite más. Si Dios permitió la caída, pero cuando veamos la depravación, que ya se nos está haciendo tarde, vamos a dejarla para la próxima clase y introducirnos a la doctrina del pecado, porque es mucho. Vamos a ver realmente que esta cuestión de que si Dios nos frenara, imagínense que tengamos 10 Hitler nomás, no uno. Nosotros somos
potencialmente muy dañinos, potencialmente. En nosotros, en nuestra condición de hombres caídos, corruptos y enemigos de Dios, somos potencialmente un desastre. Si hoy estamos frenados por las leyes terrenales y un montón de cosas que Dios gobierna, ¿no? Porque por su gracia gobierna, su soberanía obviamente, pero en su gracia común también opera, hace salir el sol sobre bueno y malo, justo e injusto. No sé qué pasaría, sería un caos. Bueno, la misma verdad se aplica al carácter de los seres morales, tanto ángeles como hombres. Adán en el paraíso y Satanás en el cielo. Aunque fueron creados justos y santos, no pudieron continuar en el estado sin esa gracia sustentadora y preservadora. Y por lo que la caída provee el ejemplo más grande. Este es el ejemplo más grande. La caída es un ejemplo para nosotros de nuestra necesidad constante de Dios, de nuestra dependencia de Dios. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, apartados de mí nada podéis hacer. Punto. Separados de mí. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Son esas palabras que se nos pegan rápido, porque sabemos que tenemos comunión con Dios. Y si no tenemos comunión con Dios, es porque hay algo todavía ahí. No hemos nacido de nuevo. Primero y principal, porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, no discierne, le son locura. Por lo tanto, ni puede ni quiere la carne agradar a Dios. Una de las razones entonces de la caída es que provee un ejemplo para nuestra necesidad constante de Dios. Si no podemos continuar existiendo más allá que el próximo respiro, excepto por la providencia de Dios. O sea que Dios está como providencialmente sujetando, dirigiendo, sosteniendo para que nosotros estemos ahí. Algunos, dice que, lo decía Romano, los tiene allí como todavía soportándolo, ¿no? Con mucha paciencia para el día del juicio final. Y hay otros que ya, por su gracia, los separó, han sido elegidos, han sido insertados en el cuerpo de Cristo. Entonces, no debemos de tener en menos la santidad y la justicia de Dios, porque apartados de su gracia, nada podemos hacer. Nos quedará pendiente, por una cuestión de tiempo, son muchos temas, el tema de la depravación, son muchos pasajes, entonces no tiene sentido, no lo vamos a aprovechar. La próxima clase entraremos con la depravación total del hombre, lo que significa, lo que no significa, y medianamente, porque la doctrina del pecado la venimos tirando, o en la forma de decir, la venimos tratando, pero específicamente vamos a ver sobre la imputación del pecado. Me interesa que nos quede a nosotros sobre la doctrina del pecado, sobre esto de la imputación del pecado, cómo el pecado de Adán ahora se extendió a toda la humanidad, porque nosotros recibimos lo que se llama culpa heredada. ¿Por qué? O el pecado heredado, el pecado original de Adán, y por qué nosotros en Adán fuimos también, así como él murió, nosotros también hemos muerto de la misma manera. Bueno, estas cosas las vamos a ver, y aunque tiene mucho más material bibliográfico para hablar sobre la antropología y sobre todo la doctrina del pecado, si se acuerdan por lo menos de la doctrina del pecado y se olvidan de la imagen de Dios y de todas esas cosas, no importa. Pero que sepan ustedes que cuando un paciente va al médico y le detectan cáncer, ese paciente nunca más se va a ir a su casa de la misma forma que decir que tiene solamente una contractura muscular. Nunca. Jamás, de los jamases, ese paciente, después de haber recibido la noticia del médico profesional que le diagnosticó prácticamente sentencia de muerte, a decirle, tenés un cáncer, no va a decir, tengo una contractura muscular. Por más que quiera mentir, por más que quiera evadir, por más que quiera olvidarse, que va a ser imposible, su pensamiento va a quedar cautivo al diagnóstico médico y a la sentencia, ya sea por un tratamiento y por una cuestión obvia de conocimiento de lo que es el aterrador tema del cáncer en sí. No es el tema para tratar, pero lo pongo como ejemplo. Así el tema del pecado en el hombre debe impactar de esa manera a través de la Escritura en nosotros, que cuando se nos enseñe la doctrina del pecado nosotros sepamos bien
¿Cómo es esto? ¿Cómo evitamos esto? Y seguramente que tenemos, por la gracia de Dios, la salida, porque Dios no nos va a dar una carga más pesada de la que podamos sobrellevar. Así que Dios nos ayude. En la próxima clase cerraremos con antropología.